Chicos, seguimos con la parte práctica, que es la que quizás les va a costar un poquito más. Y recuerden que en esta clase número 2, ¿sí? Tenemos al final lo que es la descripción de la herramienta de Google Drive, que es la que voy a ver fuertemente ahora, de qué se trata, cuáles son sus características. Y acá tenemos la continuación de la recopilación de las preguntas del parcial. Más allá de lo que es los contenidos de la respuesta a cada una de las preguntas, me interesa específicamente la pregunta número 6, que vamos a ponerla en una puesta en común la semana que viene, ¿sí? Solamente esta, y ustedes van a tener más tiempo para abordar el práctico, ¿sí? A continuación les explico qué es lo que tienen que hacer. Bien, dentro de esta clase nos vamos a ir a la parte de actividad y acá amerita la clase obligatoria porque ya reviste el carácter de práctico y es el primer práctico para aprobar la materia de manera promocional. Van a trabajar en grupo, aquel que no ha podido o me ha avisado que va a trabajar en forma individual tendrá que hacerlo y compartirme a mí el enlace como editor. El nombre de cada uno de los prácticos va a ser esto que está acá en rojo, donde sea que todos tengamos el mismo nombre, P1-2024 y acá el apellido de los integrantes o del integrante solo. Y acá en este práctico vamos a tener las preguntas de la clase 1, la recopilación de la clase 1 y vamos a adjuntar la recopilación de esta clase 2 de la que estamos acá. Y acá se les da varias pautas como el tipo de letra, el tamaño, el interlineado, cómo hacer una carátula, cómo compartir este documento a mi correo electrónico, ¿sí? Ya vamos a ir viendo varias pautas que tienen que tener en cuenta, como que las preguntas no sean solo copiar y pegar, colocar la referencia bibliográfica donde han obtenido la información, si es un sitio web, pegar el link, el enlace a ese sitio, y como fecha máxima de presentación de este práctico es el 15 de septiembre, o sea que tenemos bastante tiempo. Pero para la clase que viene vamos a poner en común solo la siguiente pregunta, que la voy a volver a recordar, que es esta, la pregunta número 6, que dice, piensa, investiga y analiza alguna propuesta de trabajo colaborativo para tus futuros estudiantes, por supuesto de primaria, teniendo en cuenta esta matriz del apartado anterior, dimensiones de los sistemas de colaboración de grupos de trabajo, es decir, de esta matriz. Solo van a elegir de las 4 opciones una. Por ejemplo, mismo tiempo, diferentes lugares. Ese es un ejemplo, ¿sí? Bien, continuamos. Para poder abordar este práctico, ¿qué voy a hacer? Voy a entrar a mi Google Drive. Fíjense de los puntitos que tenemos acá. Entramos al Drive, la mayoría lo ha utilizado. Y acá vamos a organizar el espacio de trabajo donde ustedes van a ir tienen 2 opciones. Una es trabajarlo desde acá, armar el documento nuevo y dentro nuevo documento de Google, ¿sí? Y a ese práctico usted le van a dar este nombre, P1-2024, y van a empezar a escribir las preguntas que habían compilado para la clase 1 y luego ahora la de clase 2. Mi primera hoja va a ser una carátula donde va a tener el nombre del práctico, el nombre de los integrantes, ¿sí? El logo del colegio, en este caso no sería el de nosotros, sino sería el de la Normal Sarmiento, ¿sí? ¿Cómo lo agregan? Se van a insertar, buscan la imagen, buscan dónde puede estar el loguito, ¿sí? Por ejemplo, yo tengo varias carpetas y tengo que buscar el logo del instituto, en este caso de la Normal Sarmiento. No sé dónde lo he puesto acá porque tengo miles de cosas, pero bueno, suponiendo que fuera esta, hago clic y lo agrego, ¿sí? Y aparece automáticamente la imagen. La imagen la puedo achicar, la puedo cortar, puedo tocar varias cosas, ponerla oculta, atrás, embebida en texto. Estaría bueno que todas las preguntas tengan alguna imagen para que sea más amena la lectura. Fíjense que acá al costado aparece un modo esquema. Si yo hago clic, está vacío. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a utilizar este esquema para aprender cómo jerarquizar un texto en el documento. ¿Y eso qué significa? Fíjense, me vengo por acá y tengo las preguntas del parcial. Clase 1 y las preguntas de la clase 1, 2, 3 y así sucesivamente. Y más abajito tengo la de las clases 2 y las preguntas 1, 2, 3 de la clase 2.
¿Qué es lo que vamos a hacer? Yo he dejado acá, por supuesto, vacío el archivo, solamente empecé a trabajar con esto, que en realidad me lo pasaron unos alumnos, no lo he chequeado, así que no le den mucha piola a este texto. Y voy a jerarquizar este documento para generar un documento académico de manera automática. Entonces voy a decir, mi clase 1 la voy a seleccionar y voy a irme acá a la parte superior y voy a decirle que esa clase 1 sea el encabezado 1. Voy a aplicarlo. Bien. A medida que yo voy a ir aplicando, voy a ir mirando este esquema. Tengo clase 1 y se va agregando este esquema. Ahora, la pregunta de la clase 1 pertenece acá y ya no sería un encabezado 1, sino sería un encabezado anidado, es decir, que está dentro de mi clase 1. Por lo tanto, le voy a dar encabezado 2. Y automáticamente me va dando este tipo de jerarquía. ¿Ven? Esta pregunta 1 es de la clase 1. Una vez que yo tengo esto, puedo ir haciendo uno por uno. Fíjense, voy a la pregunta 2, le dimos encabezado 2 y así sucesivamente. O si no, lo que puedo hacer es tomar, por ejemplo, clase 1, seleccionarlo, irme acá a copiar formato, a ver si me deja, y voy a buscar la clase 2 y darle el mismo tipo de formato. ¿Ven? Automáticamente me lo va agregando. Ahora, para las clases siguientes, fíjense, la pregunta 1 de la clase 2 sería encabezado 2, ¿sí? Vuelvo a copiar formato para la segunda pregunta clase 2, copio formato para la tercera, queda un poquito más abajo, esta no me la ha tomado correctamente porque me olvidé de seleccionar una parte, marco la otra pregunta, sigo estando en la clase 2, sigo estando en la clase 2 y ahí puedo terminar, creo que es la penúltima esta. Y acá hay una más. Bien, ahí lo que hice fue armé clase 1 con sus 2 preguntas, que tiene más, y clase 2 con todas sus preguntas. Yo por razones de tiempo, para no hacer largo el video, lo voy a achicar. Pero ustedes tendrían que seguir. Por ejemplo, estoy en clase 1, pregunta 1, 2. Ahora sigo estando en clase 1, encabezado 2. Y así sucesivamente voy a llegar hasta acá nada más. Bien, una vez que tengo eso, yo he ido jerarquizando el documento y lo puedo navegar. Me voy acá a la clase 1, pregunta esta, a clase 2, y puedo ir navegando cada una de las preguntas. Ustedes van a tener contestada cada una de ellas y dentro de estas ustedes van a ir completando, ¿sí? Una vez que estén armado el documento, fíjense, este documento ustedes lo van a ir jerarquizando y compartiendo con sus compañeros. ¿Cómo lo van a hacer? Van a ir a compartir y acá van a agregar a las personas que quieren trabajar en su documento. Los roles son 3, fíjense, el del lector, que sería una persona que no puede tocar el documento, simplemente leerlo. El de comentador no puede tocar el documento, sino que simplemente al costado puede hacer algún comentario. Y el editor sería aquel que puede hacer todo sobre el documento. Y tengo ahora la posibilidad de transferir la propiedad, que si yo creé el documento en mi espacio de Google Drive, se lo puedo pasar a otra persona a la propiedad. Bueno, una vez que eligen acá de la lista, eligen a una persona, voy a elegir a mí misma, y acá ustedes pueden escribir lo que quieran para compartir. Hacen clic y a partir de ahí tienen el enlace, ¿sí? Y ese es el enlace que me van a colocar cuando entreguen la actividad al docente, ¿sí? O sea, a mí, para que yo pueda ver. Lo voy a cancelar. Y vamos a ver ahora para qué me sirve todo esto. Una vez que ya tengo la carátula, yo puedo decir que me paro acá y lo que quiero hacer es hacer un índice automático, porque cuando yo extraiga este documento del Drive, no va a poder salir este mapa de navegación. Entonces, para que esto sea automático, ¿qué voy a hacer? Voy a irme a insertar y dentro del menú insertar voy a scrollear hacia abajo, voy a ir a la opción que dice índice. Y acá tengo 3 tipos de índice. Ustedes elijan el que más les parezca, a mí personalmente me gusta este. Cuando hago clic ahí, automáticamente se hace el índice, cierro este esquema
y yo puedo navegar mi documento. Por ejemplo, estoy en la clase 1, pregunta 4, me vengo acá y estoy en la pregunta 4 de la clase 1. Si quisiera ir a la clase 2, hago clic y me voy a la clase 2. ¿Ven? De esta manera hemos jerarquizado títulos dentro de un documento. Ustedes tienen que seguir trabajando, como colocando números, páginas, el nombre del equipo, todo eso. Y después lo tienen que compartir con sus compañeros. Por ejemplo, si alguien quisiera hacer un comentario, por ejemplo acá escribe corregir la ortografía y va a aparecer un globito con la fotito de la persona que ha estado trabajando el documento. Todo lo que hace en el documento se puede ver desde este botoncito porque tiene un historial de todas las personas que pudieron tocar el documento con un código de colores. Por ejemplo, estas son nuestras estudiantes que han estado tocando con el color naranja y si miran el documento y ha habido un cambio o algo, es porque eso lo han tocado cada una de ellas. De esta manera, el documento puede tener un seguimiento, una trazabilidad de quién tocó, en qué momento y todo. Por eso que cada uno debe loguearse con su cuenta de Gmail. Una vez que se termina el documento y lo arman, pueden descargarlo de dos maneras. Si el documento aún no está cerrado o terminado, lo descargan en formato de Word y de esa manera lo pueden trabajar fuera de línea, ¿sí? Y si ya está terminado, que es lo que tienen que terminar de hacer cuando me envíen a mí la actividad, es compartirlo como PDF. Fíjense, hago clic, se descarga el documento, lo abro y automáticamente lo puedo ver en una versión PDF. La navegación, fíjense, del índice debe ser correcta. Fíjense, clase 1. Y si quisiera irme a clase 2, clase 2. Es decir, que solo cuando yo lo termine y haya hecho en el Drive el índice automático, ¿sí? Que lo hicimos desde acá, en índice, y elegimos este, es cuando yo lo saco de este lugar, de este Google Drive, se exporta este índice. Ahora, si yo hiciera un cambio, por ejemplo, fíjense que la clase 1 está al comienzo y quizás yo podría insertar un salto de página y ya mi clase 1 no estaría estoy en la página 3, recién no sé si lo vieron. Vemos qué pasa acá. Fíjense, la clase 1 me dice que está en la 2. No se actualiza automático, entonces tengo que irme a esta flechita, hacer clic y automáticamente ahí recién actualizarlo. ¿Ven? Ahora está en la en la página 3. Y todo lo que se hace acá, que está jerarquizado, es el primer paso para hacer esta estructura del documento. Espero les sirva. Pónganse a trabajar y el lunes que viene en clase presencial lo seguimos cerrando en la primera parte.